Exacto. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el doctor Luis Duchén, coordinador del programa de neurocirugía para estudiantes de medicina y médicos generales. Y hoy tenemos el inicio de los módulos de cirugía, de neurocirugía vascular. Es para mí un honor iniciar este módulo gracias al doctor Mateo Bacanelli de Argentina, que nos ha preparado un módulo que tiene tres ponentes importantísimos, el doctor Francisco Meri, el doctor Edgar Natal y el doctor Jorge Achá, y tenemos también un moderador de lujo, mi amigo, el doctor Marcelo Magallanes. La modalidad va a ser que el doctor Magallanes se hace cargo como moderador y a partir de entonces comienza la actividad. Muchísimas gracias, doctor Marcelo, el escenario es suyo. Obrigado. Buenas noches, amigos. Un gran honor estar aquí con ustedes. Hoy la noche está muy interesante. La parte de vascular es muy importante para la formación de neurocirujanos y también los médicos que trabajan en la parte de urgencia y emergencia. Ahora vamos a empezar las actividades con el doctor Francisco Meri. Francisco vai falar para nós outros a respeito de fisiopatologia e clínica das enfermidades cerebrovasculares neurocirúrgicas. Francisco Meri é professor associado do Departamento de Neurocirurgia da Pontifícia Universidade Católica de Chile e trabalha também, tem uma formação internacional em Illinois, Chicago, Estados Unidos, na parte de vascular. Francisco, ¿puede empezar su charla, por favor? Sí, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Mateo por la invitación, también Luis Miguel, José Luis, un gusto verlos a todos en esta oportunidad. Bueno, Mateo me pidió hablar sobre fisiopatología clínica de las enfermedades cerebrovasculares neuroquirúrgicas. Para mí es un tema súper apasionante, aunque debo decir que es bastante desafiante porque incluir todas las enfermedades cerebrovasculares en una charla de algunos minutos no es tan fácil, así que voy a tratar de hacerlo ameno, voy a tocar algunas de las patologías que son más relevantes y si hay espacio para preguntas, encantado de poder resolver. Voy a partir con un caso clínico de una mujer de 52 años que tuvo una cefalea súbita e intensa, una cefalea ictal, que se presentó con náuseas, vómitos y ella no tenía antecedentes de cefalea previa y se presentó con un compromiso de conciencia en Glasgow 7. Entonces, cuando uno está en un servicio de urgencia, uno se hace pregunta cuál será el diagnóstico, qué debo hacer. Entonces vamos a tratar de resolver eso en la medida de conocer las patologías, que es más probable, y el enfrentamiento a continuación vamos a tratar de dejarlo explícito. Entonces, como objetivos de esta presentación va a ser integrar la fisiopatología y la clínica, reconocer algunos patrones neurovasculares de presentación clínica y sospechar y derivar precozmente cada una de estas enfermedades. De la importancia es que tiene una alta mortalidad, o sea, cada una de estas enfermedades cuando se presenta en la urgencia tiene un alto riesgo de mortalidad y morbilidad, y en especial el tiempo que uno usa para el diagnóstico determina finalmente el pronóstico para un tratamiento y un resultado óptimo posterior. Las enfermedades que vamos a revisar a continuación son aneurismas, malformaciones arteriovenosas y cavernomas. Como aneurismas es de las enfermedades cerebrovasculares más frecuentes y son dilataciones saculares de una arteria intracraniana. La frecuencia va a depender del estudio, si es en autopsia o si es de estudio en resonancia, pero va alrededor de 4 a 5% de la población general tiene aneurismas.
y el riesgo principal es la rotura y eso produce una hemorragia subaracnoidea con una alta mortalidad. También se puede presentar cuando son aneurismas gigantes con compresión de estructuras vecinas o con embolías arterioarteriales, pero eso es menos frecuente. O sea, el riesgo principal acá estamos hablando de la rotura. Y como presentación, cuando un aneurisma se rompe, síntomas que cardinal es la cefalea ictal, una cefalea nunca antes experimentada, de un segundo a otro y que tiene una intensidad máxima 10 de 10. No es una cefalea que va subiendo a poco, sino es una intensidad máxima, es como un disparo que le pega en la cabeza a alguien. Y ahí, en el fondo, también se pueden producir otros síntomas de hipertensión intracraniana, como náuseas, vómitos o compromiso de conciencia, pero estos pueden no estar. Puede ser solo la cefalea, el síntoma cardinal, y el paciente no tener un déficit vocal y consultar a la urgencia. Y lo más importante es el perfil temporal. Y dentro de las complicaciones, cuando hay hemorragia subaracnoidea, puede haber complicaciones intracraneanas, como el resangrado del aneurisma. Cuando un aneurisma sangra, tiende a sangrar de nuevo, hipertensión intracraniana, hidrocefalia, vasospasmo, que lo vamos a discutir a continuación, y también complicaciones sistémicas, como por ejemplo alteraciones cardíacas, alteraciones hidroelectrolíticas, etc. Como impacto del resangrado, cuando uno aneurisma sangra, tiene una mortalidad X, pero cuando el aneurisma resangra, llega hasta un 80% de mortalidad. Por eso es tan importante prevenir el resangrado del paciente. Aquí tenemos una curva en el primer día, por ejemplo, el riesgo de resangrado es de alrededor de 4% y después se hace alrededor de 1,5% cada día hasta las 2 semanas. Y después va bajando hasta llegar a un periodo de 50% sangrado en los 6 primeros meses. Por otra parte, tenemos el vasospasmo. El vasospasmo es una reacción inflamatoria que se produce en las arterias cerebrales que puede causar infarto o déficit retardado, y se produce una vasoconstricción e inflamación de la pared arterial por la sangre que sale del espacio subaracnoideo, y tiene un máximo en el día 7. Y el tratamiento para esto es tanto medidas sistémicas como subir la presión y también un tratamiento endovascular, ya sea con dilatación de arterias con en balón o con medicamentos. Entonces surge la pregunta de cuándo intervenir en los pacientes. Por un lado tenemos el resangrado, que es máximo al principio, y también tenemos el vasospasmo, que en el fondo es máximo al día 7, 9 de la evolución. Entonces, parece más o menos claro que es mejor intervenir en este lado de la curva para tratar el vasospasmo en forma agresiva y evitar todo el riesgo de complicaciones que pueden haber producto de la ruptura de aneurisma nueva o del vasospasmo. Entonces, como ventaja del tratamiento precoz es que baja el resangramiento, permite el total vasospasmo con más intensidad y rescata de algunos pacientes graves que si uno no hubiera tratado al principio, esos pacientes van a fallecer. La desventaja es que nos hace más difícil el trabajo a nosotros, que la cirugía es más compleja, hay más rotura intraoperatoria y también se dificulta el uso de algunas técnicas endovasculares que de otra forma serían más fáciles al final de la evolución. Entonces estamos claros que hay que tratarlo en forma precoz, idealmente entre las 48 horas, idealmente entre las 24 horas, pero una vez que el paciente esté estabilizado, desde el punto de vista hemodinámico, en el fondo, evaluado por neurocirugía y con un estudio vascular adecuado. Hay varias escalas que uno puede usar en la urgencia o en la UCI cuando uno que mide la gravedad. Por ejemplo, tenemos grado 1 de Handy-Hess, que es un paciente que está muy poco sintomático, que tiene una mortalidad de 11%, hasta un paciente que está en coma, que tiene una mortalidad del 90%. También hay otra escala que es la Wolf Federation, que también es bastante similar. Pero en el fondo lo que quiero decir es que hay una gama de pacientes que en el fondo va desde un pronóstico en general con una mortalidad que existe, pero que es relativamente baja si se trata en forma adecuada, a una mortalidad muy alta. Y el tratamiento es en UCI para evitar las complicaciones sistémicas, al principio para mantener una presión controlada, para tratar el aneurisma, tratar el vasospasmo, la hidrocefalia, etc. Como tratamiento del aneurisma tenemos dos opciones. Una es clipaje por vía abierta y la otra es embolización endovascular. El clipaje, para los que no lo han visto en el fondo, se trata de poner un clip de titanio en el fondo, en el cuello del aneurisma.
Y para ayudarnos a la cirugía tenemos métodos de evaluación intraoperatoria que pueden ser del lado de la angiografía, al fondo para visualizar los vasos, o parámetros fisiológicos como el Doppler o la medición de flujo para ayudarnos a mantener las arterias que tienen que quedar abiertas, permeables y cerrar el aneurisma. Entonces, este es un ejemplo de un paciente con aneurisma arterial cerebral medio, donde a la izquierda tenemos el lóbulo frontal, a la derecha el lóbulo temporal, y este es el aneurisma, donde estamos disecando las arterias terminales, medimos el flujo antes de clipar, para que después del clipaje que estamos poniendo, aplicando clip, medimos después para ver que las arterias mantengan su permeabilidad con el mismo flujo, se pincha el aneurisma y posteriormente hacemos una cosa que se llama videoangiografía por indocyanina para demostrar que el aneurisma está excluido de la circulación y que las arterias se mantienen permeables después. Fíjense en la secuencia de movimientos, que en el fondo es lo mismo que se va a repetir después en la angiografía con los filtros adecuados. Este es un método de contraste endovenoso que a través de filtros con luz infrarroja, en el fondo, se permite visualizar los vasos sanguíneos y ver la ausencia de flujo dentro del aneurisma. Y ese es el resultado final. Como método endovascular, es la otra herramienta que tenemos disponible, se basa básicamente en, dentro del aneurisma, introducir un microcatéter que primero va a una guía y después se pone el catéter. Posteriormente se retira la guía y se van desplegando coils, que son una mezcla de alambres con nylon dentro, en el fondo, principalmente de platino, que tienen distintas formas, distinto largo, entonces uno va poniendo uno, después otro en forma secuencial para compactar el aneurisma y sacarlo de la circulación. Eh, Han habido varios avances que permiten que esta técnica se difunda y eh, esto obviamente se hace en una sala de angiografía, donde el angiógrafo biplano con dos planos al mismo tiempo es una buena herramienta. Y han aparecido distintas herramientas que han permitido tratar aneurismas que, por ejemplo, tienen un cuello un poco más ancho de lo que se podía usar solo como un catéter. Esto es un balón, por ejemplo, que se infla y se desinfla en forma transitoria para volver a tener flujo dentro de la arteria. Se ponen los alambres y después de eso se retira todo y no queda nada dentro de la arteria. Entonces, esto permite hacer una especie de tratar aneurisma de cuello un poco más ancho, tener una especie de clipaje transitorio en caso que el aneurisma se rompa, por ejemplo. Permite tener una mayor densidad de compactación de coils y eso baja la recurrencia a largo plazo. Entonces, hay herramientas que nos ayudan a expandir la indicación de solo coils. Y por otra parte, han surgido los diversores de flujo, como un stent que tiene orificios muy pequeños, que lo que hacen es redistribuir el flujo por dentro y hacen que secundariamente se endotelice la base del aneurisma para sacarlo de la circulación. Tiene un poco mayor mortalidad que el coil simple, eh, y tiene algunas dificultades cuando no se llega a incluir aneurisma, pero en general es una herramienta que también permite ampliar la indicación del tratamiento endovascular. Este es un ejemplo, por ejemplo, de aneurismas múltiples que pueden ser tratados con el mismo dispositivo y a los 6 meses vemos que ya no existen los aneurismas y se reconstruye la arteria. También es especialmente útil en aneurismas gigantes, por ejemplo. Y como siempre, en el fondo, esto está en continua evolución, hay cada vez más dispositivos que se van abriendo el mercado, y con lo cual hay que tener cierta prudencia al incorporarlos, pero también una vez que están suficientemente aprobados, pasan a ser buenas herramientas dentro del arsenal terapéutico. En general, mi sugerencia en el fondo es tanto por vía endovascular como quirúrgica abierta, es tratar de ir siempre de lo simple a lo complejo. Si un aneurisma se puede resolver con algo de bajo riesgo, es ideal. Y en la medida que eso no va siendo posible con técnicas habituales, uno va asumiendo un poco más de riesgo, obviamente con un tratamiento más complejo. Y las ventajas del tratamiento integral es que aprovechan las ventajas de la cirugía abierta y también las ventajas de embolización. Entonces,
Uno teniendo todas las herramientas disponibles, uno permite tener una mejor decisión y eso, ya sea médicos que hagan las dos eh, especialidades, tanto endovascular como abierta, o sea un centro donde haya eh, doctores que hagan una u otra y puedan conversar y decidir en pro del paciente, eso es muy bienvenido. Pasando al tema de malformaciones arteriovenosas. Las malformaciones arteriovenosas son un novillo de vasos capilares anormales con channels directos entre comunicaciones directas entre la arteria y la vena. Son de alto flujo, al igual que los aneurismas, tienen alto flujo, con lo cual uno puede inferir que si hay una rotura de una de estas lesiones, el resultado puede ser catastrófico. De hecho, cada evento de sangrado, de fondo, tiene un 20% de mortalidad y hasta un 50% de secuelas neurológicas por episodio de sangrado. La malformación arteriovenosa tiende a producir hemorragias dentro del parénquima y es una de las principales causas de hemorragia en pacientes jóvenes. Eh, la incidencia es 1 por cada 100.000 habitantes al año. En la medida que uno hace más estudios no invasivos como resonancia o escáner por cefalea o por otras causas, uno va encontrando que las enfermedades cerebrovasculares, el hallazgo pasa a ser una de las formas de presentación más frecuentes. La segunda forma de presentación más frecuente en las malformaciones es la hemorragia, con déficit focal con alta probabilidad según la localización, y la epilepsia. Estas lesiones tienden a producir, son epileptogénicas, eh, probablemente menos que los cavernomas, pero igual tienden a producir epilepsia. Alrededor del 10% de las malformaciones arteriovenosas pueden producir epilepsia. Este es un artículo antiguo que explicita el riesgo de sangrado de las malformaciones arteriovenosas. Y dentro de los principales factores de riesgo que encontró significativo este estudio es, primero, si había sangrado antes o no. Los puntos en rojo son grupos donde había un sangrado previo. Y las otras dos cosas importantes son la localización profunda y el drenaje venoso profundo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el más bajo riesgo que puede tener una malformación arteriovenosa es 0,9%, que es una malformación que nunca ha sangrado, que es superficial y que tiene drenaje venoso superficial. Y la que más riesgo de resangrado tiene al año es 35%, que es una malformación que estuvo rota, que tiene un drenaje venoso profundo y que tiene una localización profunda. Entonces, ahí tenemos una gama, tenemos que estudiar no solo estos factores, sino varios otros para tratar de interpretar cuál va a ser la historia natural de la enfermedad si es que no la tratamos. Y dentro de eso, los factores más importantes son aneurismas intraanidales, varices venosas o estenosis a nivel del drenaje venoso, fístulas arteriovenosas directas, el flujo muy alto, que eso actualmente ahora se puede medir con técnicas no invasivas, y aferentes de la arteria carótida externa. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos para tratar una malformación, una es la observación, que siempre tenemos que tenerla en mente. La otra es la embolización endovascular. La tercera rama es la cirugía. Y también hay una forma de radioterapia que es focal, que se llama radiocirugía, que también puede ser efectiva en algunos casos. Con respecto a la evidencia científica, no hay una evidencia de peso que diga que un tratamiento es mejor que otro. Tienen que saber, sí, que hay un estudio que se hizo en 2014 que se llama Aruba, que trató algunas malformaciones arteriovenosas, la mayoría son de grado no tan complejo, y que la mayoría de eso usó endovascular como terapia única. Y lo que demostró en ese grupo de pacientes es que el tratamiento fue peor que la observación. El problema fue que hay muchas críticas del estudio, pero en especial refleja probablemente que la embolización para cura tiene más riesgo que otras técnicas como el tratamiento multimodal, por ejemplo. Entonces, cuando uno decide hacer un tratamiento de una MAB, uno debiera buscar dos objetivos. Uno es la curación angiográfica, que sea estable en el tiempo, y segundo, no agregar déficit neurológico. Entonces, cuando uno trata de hacer una conducta terapéutica, uno tiene varias posibilidades. Una es no tratar, la otra es hacer una de las técnicas solamente, o un enfrentamiento multimodal.
Dentro del enfrentamiento multimodal, en el fondo, hay que hacer primero un estudio completo, una evaluación multidisciplinaria y posteriormente desarrollar un plan de acción para un tratamiento integral y completo de la malformación. ¿A qué me refiero con estudio completo? El estudio es que estos pacientes tienen angiografía, escáner, resonancia. Hay que fusionar técnicas. Por ejemplo, este es un paciente que tuvo un hemoventrículo, donde se ve ahí el molde de sangre intraventricular, y se suma la malformación arteriovenosa que tiene un aneurisma de flujo, que lo vemos dentro del atrio del ventrículo, que fue el responsable del sangrado. Entonces, nuestra terapia inicial debería ser dirigida a cerrar ese aneurisma de flujo para evitar un resangrado inmediato y después planificar el tratamiento completo de la malformación. Con respecto a los tipos de estudio, la angiografía ojalá tiene que ser 2D, 3D, a veces uno fusiona la circulación anterior con la posterior, en este caso, por ejemplo, y últimamente hemos incorporado la tecnología 4D. ¿Qué significa 4D? Es que además de la reconstrucción tridimensional, en fondo le sumamos el tiempo a la ecuación, donde tenemos la reconstrucción tridimensional y donde vemos cómo pasa el contraste desde la arteria a la vena. Esto es especialmente útil en malformaciones de alto flujo para poder entender que antes se veía un novillo de vaso solamente, aunque uno tenga muchos cuadros por segundo, uno muchas veces no puede lograr entender cuál es la vena, si el aneurisma es del lado venoso o arterial, eh, cómo abordarlo, cuáles son las arterias perforantes, etcétera. Entonces, esto nos aporta mucha información y es crítica para algunas fístulas durales o malformaciones arteriovenosas. También tenemos una tecnología que es medición de flujo a través de resonancia, que también permite extrapolar la historia natural de la enfermedad. Cuando una malformación tiene un flujo menor a 100 cc por minuto, esa malformación tiene menos riesgo que si se aproxima a mayores flujos que eso. En este caso, por ejemplo, uno mide la arteria cerebral media y cada una de las aferentes a la malformación, y se ve que esta malformación, por ejemplo, tiene alrededor de 400 cc de flujo por minuto, lo cual es bastante. Eh, Cuando uno hace una evaluación multidisciplinaria, uno tiene que reunir a varios agentes, tener todas las herramientas y sentarse con el paciente para dar la recomendación y que el paciente esté de acuerdo en tratarse. Y en base a eso, las opciones de tratamiento multimodal en general pueden ser cada una por separada, pero la gran mayoría va a caer dentro de técnicas combinadas, que son embolización más cirugía o embolización más radiocirugía, que permite también tratar más malformaciones y de mayor complejidad que si uno tratara con una sola técnica de forma aislada. ¿Cuánto observar? Por ejemplo, cuando la historia natural en cualquier enfermedad uno dice, si la historia natural es más benigna que el riesgo de tratamiento, uno prefiere observar. Entonces, esto es especialmente útil en pacientes que no han sangrado y que tienen malformaciones muy complejas o pacientes que uno descubre la malformación que ya son mayores. Entonces, por ejemplo, esta es una paciente de joven, 30 años, pero es diestra, con una formación no rota, que no tiene características de alto riesgo, es superficial, de marginal superficial, y mide 12 centímetros de todo el lóbulo temporal y occipital. Entonces, si uno decidiera tratar esto, tiene una alta tasa de morbilidad, por lo tanto, uno prefiere no tratar. Si uno las controla y uno pudiera tratar características de alto riesgo que pueden aparecer en el tiempo, que por ejemplo un aneurisma de flujo o un aneurisma intramedular, uno pudiera tratarlo para prevenir un riesgo de rotura. Por eso es observación y no solo no hacer nada. La cirugía, el objetivo es la resección completa y tiene la gracia que tiene una alta efectividad, más del 90-95% de resolver el problema en el acto quirúrgico. Por lo tanto, acorta el tiempo de tratamiento, en especial en malformaciones arteriovenosas rotas. Pudiera tener un aumento de movilidad si es que la malformación es más compleja, pero ahí donde entra la embolización preoperatoria que pudiera contribuir a bajar de nuevo el riesgo operatorio. Cuando uno usa cirugía, en el fondo tiene varias herramientas que a uno le permiten disminuir el riesgo. La estimulación cortical, la bioangiografía por endosanina, esta es la angiografía por fluoresceína sódica, donde permite entender mejor intraoperatorio cuál es la vena precoz, cuál es el límite de la malformación en forma superficial.
Eh, entonces, hay varias herramientas que nos ayudan en el pabellón para tener un buen resultado. La radiocirugía es otra rama del tratamiento, que es una radiación focal que se da para malformaciones pequeñas y habitualmente profundas, no rotas, porque tiene un tiempo de latencia de oclusión alrededor de 2 a 3 años. Entonces, creo que no es la primera herramienta que uno usaría en una malformación rota. Eh, la gracia es que son a través de varios arcos C de radiación robotizado, se da haces de radiación que confluyen en un sector pequeño para dar una dosis alta que permite cicatrizar alrededor del 80% de las malformaciones que se tratan a 3 años. Tiene una baja mortalidad inicial, que eso es la gran ventaja. Como embolización endovascular, si uno lo usa como tratamiento complementario, tiene una baja probabilidad de cura, alrededor de un 5 o 10%. Es menos estable en caso de curarse. Tienden a recurrir casi hasta un 20 a un 40%. Pacientes que están curados supuestamente con endovascular solo pudieran recurrir, así que siempre hay que hacer angiografías a largo plazo después y tiene una mortalidad variable y en especial uno lo usa para complementar ya sea con cirugía o con radiocirugía. Cuando uno hace el programa de malformaciones vasculares, lo ideal es que sea un centro donde haya múltiples especialidades presentes y que estén todas las herramientas tecnológicas que les mencioné para tratar de minimizar el riesgo de los pacientes. En este caso, en nuestra casuística, por ejemplo, eh, si bien tenemos pacientes que se hacen radiocirugía sola o cirugía sola o embolización sola, la gran mayoría, como les comenté, se hacen técnicas combinadas con embolización y cirugía o embolización y radiocirugía. Observación, tenemos un número de pacientes también, donde hay un porcentaje que se tratan características de alto riesgo, que si bien se han roto esa malformación o se ha descubierto una característica de alto riesgo en el seguimiento, se puede tratar en forma dirigida, manteniendo el resto de la malformación en observación. Por último, me gustaría hacer unas palabras sobre cavernomas para que un poco, si bien la mayoría conoce el concepto, pudieran familiarizarse con algunas diferencias con las otras malformaciones vasculares que ya hemos mencionado. La principal diferencia con las otras malformaciones que hablamos es que esta es una lesión vascular de bajo flujo, que está compuesta por cavidades endoteliales sin tejido nervioso interpuesto y que habitualmente tiene una capa de hemosiderina y gliosis alrededor. La característica es que no tiene un shunt arteriovenoso y por lo tanto si uno tiene hemorragia, esta habitualmente son muy pequeña cuantía dentro de la lesión y que a veces puede provocar síntomas según la localización donde está, pero habitualmente estos síntomas no son devastadores y la posibilidad de mortalidad, por ejemplo, con un cavernoma, a menos que sea una localización muy específica en el tronco cerebral, por ejemplo, es bastante baja y la posibilidad de secuelas definitivas también es muy baja. Como prevalencia es entre el 0,3 al 0,5% de la población general, donde la gran mayoría son casos esporádicos, pero hay un 15% que se presenta de forma familiar, donde hay genes autosómicos dominantes involucrados, y en especial en esta forma familiar, la mayoría de estos pacientes se presentan como cavernomas múltiples. Como presentación, la mayoría ahora, como les decía, son hallazgos. Si uno hace una resonancia por alguna otra cefalea o alguna otra patología, se ve esta típica imagen que es como en palomita de maíz, de la imagen de TR largo, este en T2, donde se ve esta cosa negra alrededor, que es como hemosiderina, y adentro son espacios vasculares de vacío de flujo. Em, También hay que decir que la segunda forma de presentación es epilepsia. Estas lesiones son ya sea por la hemosiderina o la gliosis que presentan alrededor de la lesión, tienden a ser muy epileptogénicas y a veces puede provocar epilepsia refractaria incluso. También, según la localización, si está muy cerca del área motora primaria, por ejemplo, o en el tronco cerebral, donde es crítico en los tractos, en un espacio muy reducido, cualquier aumento de tamaño del cavernoma pudiera producir un déficit vocal. La cefalea es muy poco frecuente y en general cuando se produce es leve. El riesgo de sangrado va entre 0,1%. Sangrado aquí es difícil de definir porque en el fondo todas estas lesiones tienen sangre alrededor,
pero se ha definido bajo una alianza de definición en el fondo de cavernoma. Se ha definido sangrado como un síntoma nuevo, ya sea y con alguna evidencia de que ha habido un cambio dentro o fuera del cavernoma, como aumento de la secuencia de sangre. Entonces, pero en el fondo se define como un episodio sintomático. Y 10% en pacientes que han sangrado previo, localización infratentorial, es como lo máximo como riesgo sangrado anual. El diagnóstico, esta es una lesión, a diferencia de las anteriores, es angiográficamente oculta. Si uno hace angiografía de estos pacientes, no se ve. Pudieran verse algunas cosas en un 10% de los casos indirectas, pero por definición no se ve. El escáner a veces se ve, a veces no. Y el gold standard de definición es la resonancia, donde aquí ven, por ejemplo, el T2, este es un ecogradiente, pero es similar a una susceptibilidad magnética, donde hay un aumento de señal con la señal de hemosiderina. Entonces se ve muy bien en estas secuencias. La localización son 80% supratentorial y 20% infratentorial, donde la mitad de estos pacientes está en localización del tronco cerebral, que ahí donde en general nosotros nos vemos enfrentados a decisiones difíciles de si es necesario operar o no en pacientes en esa localización. Eh, es frecuente la anomalía del desarrollo venoso asociado, que es una alteración del drenaje venoso normal, pero que eso hay que, cuando uno opera estas lesiones, hay que mantener esa vena, no hay que cerrarla. Aquí está, por ejemplo, arriba tenemos una lesión única, supratentorial, sin mucho problema. Acá tenemos un carcinoma tronco que sí puede generar problemas y pueden ser hasta cavernomas múltiples con infinitos carcinomas supratentoriales e infratentoriales, que algunos de esos pueden o no dar problemas durante la vida. Como tratamiento, la principal medida cuando se presenta con epilepsia es dar medicamentos anticrisis, en especial medicamentos que resuelven epilepsia focal. Eh, Además, hay consejo, educación y la mayoría se observa. La cirugía se reserva en caso de síntomas progresivos o recurrentes y cuando hay epilepsia refractaria o de difícil control, o si hay una epilepsia en un paciente que tiene una lesión muy accesible, joven, y asume el riesgo quirúrgico, que no debería ser muy alto, también es planteable una resección quirúrgica para lograr una posibilidad de libertad de crisis en el tiempo. La radiocirugía tiene utilidad discutible, se ha usado a veces en cavernomas de tronco que no son abordables por cirugía, eh, con una posibilidad de reducción de sangrado que algunos dicen que es la mitad, otros no están muy de acuerdo, pero se plantea en algunos casos seleccionados. Dentro de la cirugía hay varias herramientas que podemos usar para tratar de disminuir el riesgo. Por ejemplo, en radiografía. Y esta es una también navegación donde incorporamos la resonancia funcional, por ejemplo, para una craneotomía de Hill, que son herramientas que uno puede usar para disminuir el riesgo. Y si se pudieran acordar de algo, esta es una tabla comparativa donde resume un poco las características de las últimas, de las tres malformaciones que revisamos recién, donde, por ejemplo, el flujo para un aneurisma es alto, la malformación es alto, para el caverno más bajo, la cefalea distal en el aneurisma es brusca en la MAD y leve o ausente en el cavernoma. La bileptogénesis de un aneurisma es muy baja, salvo algunos aneurismas específicos. La malformación arteriovenosa es media y el cavernoma es alta. Se presentan múltiples en 15%, las malformaciones arteriovenosas casi nunca se presentan múltiples y los cavernomas hasta un 30%. Ahí vemos la prevalencia, el diagnóstico y como mortalidad, uno diría que un aneurisma tiene una alta, media y baja mortalidad en las malformaciones cavernosas. Para volver al caso clínico que dijimos al principio, la paciente de 52 años que se presentó con cefalea ictal, entonces nuestro diagnóstico probablemente va a ser una hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Después de lo que hemos visto, y lo que uno debiera solicitar idealmente es una angiotac, que incluye un escáner sin contraste del mero y después la fase angiográfica con contraste.
y eso fue lo que se hizo. Esta paciente tenía además un poco de hidrocefalia, por lo cual lo que hicimos, ahí se ve el aneurisma muy bien. Y antes de tratar el aneurisma, lo que hay que hacer en este caso es poner un drenaje ventricular para tratar la hidrocefalia, dar la posibilidad de que la paciente se recupere. Se hace una angiografía donde se ve la reconstrucción tridimensional con aneurisma en una arteria cerebral posterior fetal y se procede a una embolización endovascular que permite al final resolver el paciente que vuelva a su vida laboral y familiar anterior. Como conclusiones, la presentación es muy frecuente en servicio de urgencia y muchas veces genera una incertidumbre y un desafío terapéutico. Por lo tanto, hay que tener un índice de sospecha muy alto y saber que el diagnóstico oportuno es muy importante. Después de eso, inmediatamente hay que estabilizar al paciente, regular la presión arterial y una derivación rápida son fundamentales para tener un tratamiento oportuno. Y hay avances en tratamiento y un enfoque multidisciplinario han contribuido a aumentar la seguridad de nuestros pacientes. Eso, muchas gracias. Este es parte de nuestro equipo, así que muchas gracias por la atención. Usted, Francisco, una charla muy clara. É, é algo difícil, né? São três enfermidades muito complejas. Há muitas coisas para falar, muita. Mm. Então, assim, é muito difícil. Então, vamos continuar. Gostaria de invitar o Dr. Edgar Natal. Parece que no está conectado todavía Marcelo. ¿Podríamos avanzar con la siguiente exposición? Sim. Então, vou invitar o Dr. Hasser Acha, né, para falar para nós em respeito de manejo. Você, Acha, trabalha em Lima, no Hospital Nacional de 2 de Maio, né? É neurocirurgião vascular que trabalha também na clínica Ricardo Palma e é membro de várias sociedades peruana de neurocirurgia, né, Sociedade Americana de Neurológica de Cirurgianos, também do Congresso Neurológico Cirurgianos Neurológicos, também de British Neurological Surgeon. Então, você Acha pode, né, começar, né, fique à vontade para falar para nós outros. Claro que sí. ¿Me confirman si es que se está viendo la presentación? Perfecto. Ok, entonces tengan todos ustedes muy buenas noches. Yo agradezco al capítulo de vasculares de la FLANC por la invitación para hablar acerca del manejo de la hemorragia intraparenquimal espontánea. Y lo que nosotros tenemos para comentar respecto a este tipo de patología es que efectivamente el concepto de una hemorragia intracerebral espontánea o intraparenquimal espontánea se diferencia a la del tipo traumática, ¿sí? Y esta hemorragia en el parénquima cerebral se va a dar específicamente por ruptura de vasos sanguíneos en el parénquima, que pueden ser arterias, que pueden ser venas, que pueden ser arterias penetrantes o perforantes o que pueden ser arterias tanto de la convexidad o arterias periféricas, porque va a depender mucho de la etiología de esta enfermedad. Observen ustedes que existe un estudio, que es el estudio FAST y el estudio Cincinnati, que nos muestra de que cuando se produce esta hemorragia intraparenquimal, en un 73% de los pacientes se puede producir dentro de las 3 primeras horas un aumento del volumen. Y esto es algo bastante peligroso para el paciente porque esto nos va a condicionar que haya aumento de la presión intracraneana, aumento obviamente pues
del parénquima y mayor daño y peor pronóstico funcional en el paciente. Y efectivamente la hemorragia intraparenquimal espontánea es algo devastador, ¿no? Se dice de que cerca del 15% de esto corresponde a los ictus. Y fíjense que cerca del 40%, ¿ya? Tiene de mortalidad al primer mes. Entonces, esto corresponde pues a una patología que puede dejar mucho daño, mucha secuela neurológica. Se dice de que cerca del 75% al año tenemos de morbimortalidad en los pacientes. Si el paciente logra sobrevivir a este evento, pues obviamente nos va a condicionar eh, un daño que es bastante severo en el paciente. Aquí hay un dato importante a tener en cuenta. Fíjense que la incidencia en el mundo del ictus de tipo isquémico ha ido disminuyendo, pero la del ictus hemorrágico se mantiene tan igual que en los años 80. Y esto básicamente debido a diferentes factores. Observen ustedes, estos datos epidemiológicos nos dicen de que la incidencia, por ejemplo, en los países de altos ingresos, como en Estados Unidos, cerca de estos eventos hemorrágicos parenquimales se dan de 20 por 100.000 habitantes al año. A pesar de tener un adecuado control de la hipertensión arterial, que es uno de los principales factores de riesgo, ¿ya? Estos eventos se siguen manteniendo y posiblemente sea por el uso de los anticoagulantes. También hay que destacar de que existen disparidades raciales y étnicas, ¿no? Hay una mayor incidencia, sobre todo en las poblaciones de raza negra, hispanos, en los asiáticos, por ejemplo, en los japoneses, ¿ya? Que en comparación a los pacientes de raza blanca. Entonces, las poblaciones de raza negra o de raza no blanca, como quieran denominarlo, se presentan con una mayor mortalidad. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Japón, ¿no? En Japón sucede que estos eventos vasculares hemorrágicos corresponden a cerca del 40% de todos los ictus hemorrágicos. Fíjense que es mucho más del doble. Y entonces, y esta mortalidad se va manteniendo a largo plazo. Se dice que las tasas de letalidad al año y a los 5 años corresponden a un 55 hasta un 75%, según las diferentes series. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que, eh, digamos, tenemos que tener los factores de riesgo bastante identificados, ¿no? Existen factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo no modificables para que van a potenciar, digamos, los eventos hemorrágicos parenquimales. Y dentro de ellos, la hipertensión arterial se encuentra a la cabeza. Se dice que la hipertensión arterial corresponde o aumenta el riesgo de sangrado de 2 a 4 veces. Las coagulopatías, sobre todo por fármacos producidos, por ejemplo, por la warfarina, que se dice que aumenta el riesgo de 8 a 19 veces. El uso de anticoagulantes directos, estos anticoagulantes, si bien es cierto, hay un menor riesgo de sangrado que la warfarina, pero se encuentran asociados a la formación también de hematomas, de más pequeño volumen, por cierto. El uso de los antiagregantes también está en relación a la posibilidad de haber sangrados intraparenquimales. El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, el uso de drogas como por ejemplo la cocaína. Y esto lo que va a hacer es generar una vasculopatía crónica en pacientes e incluso los predispone a tener sangrados, en edades más tempranas, por cierto. Existen factores de riesgo que son no modificables. Tenemos la edad, ¿no? Entonces, en los menores de 40 años se dice que existe una incidencia de 2 por 100.000 habitantes al año, pero esto aumenta cerca de 350 por 100.000 al año en los mayores de 80. El sexo masculino a la cabeza. Ya hemos mencionado la raza no blanca. Existen otras patologías como las que presentaba el doctor Francisco. Existe, por ejemplo, la angiopatía amiloidea cerebral, considerada una de las segundas causas de sangrado espontáneo, pero también las patologías vasculares, los angiomas cavernosos, la enfermedad de Moyamoya, las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas cerebrales. Y cuando nosotros tenemos pacientes con un evento hemorrágico previo, esto los predispone a tener un resangrado también. Entonces, en cuanto a la presentación clínica de estos eventos hemorrágicos parenquimales,
Va a ser bastante variable porque va a depender, primero, de la localización donde se produzca el sangrado y, obviamente, de la magnitud también del volumen del sangrado. El principal factor de riesgo ya hemos mencionado que es la hipertensión arterial y como segundo es la angiopatía amiloidea. Fíjense que la hipertensión arterial nos puede ocasionar sangrados de tipo putaminal. Y este sangrado, como mostramos en la imagen de la tomografía, que nos va a ocasionar, pues, o se va a ocasionar primeramente por ruptura de ramas lentícula estriadas, ramas directas de la cerebral media, que van a dar irrigación a la cápsula interna, que puede ser en esta zona del brazo anterior o de la rodilla de la cápsula interna. Y esto va a condicionar clínicamente, por ejemplo, un déficit motor contralateral. ¿Por qué? Porque vamos a tener un compromiso de la vía córtico-espinal, definitivamente, ¿no? Entonces, también clínicamente vamos a ver en estos pacientes un desvío ocular ipsilateral a la lesión. Generalmente este tipo de sangrado se va a producir por hemorragias hipertensivas. Cuando tenemos sangrados, por ejemplo, a nivel talámico, ¿sí? Aquí el compromiso microvascular va a ser por ramas tálamo perforantes. El sangrado que se produce a nivel talámico puede volcarse incluso hasta el tercer ventrículo. Y el hecho de que haya sangrado intraventricular puede condicionar hidrocefalia de tipo obstructiva. Es decir, también podemos ver hipertensión endocraniana por una hidrocefalia aguda. Cuando tenemos sangrados a nivel talámico, nosotros podemos tener un déficit sensitivo. Recordemos de que el tálamo corresponde a un núcleo gris, que es un núcleo de relevo de las vías sensitivas ascendentes. Puede haber un compromiso de este núcleo y obviamente tener alteraciones del enlace espinotalámico lateral, por ejemplo. Vamos a tener a un paciente que clínicamente va a tener, por ejemplo, una mirada hacia abajo y hacia el centro. ¿Y por qué motivo? Porque se va a comprometer el mesencéfalo, parte del mesencéfalo, de la parte rostral del mesencéfalo, y puede verse afectado sobre todo los centros de la mirada vertical y la convergencia. También podemos ver clínicamente miosis en el paciente. ¿Por qué? Porque hay una interrupción sobre todo de las fibras simpáticas, descendentes de la región talámica. Y ya habíamos mencionado que puede haber hidrocefalia por vuelco sangrado dentro del ventrículo. Pero también la hipertensión arterial nos puede condicionar sangrados del tronco cerebral, a nivel bulbo protuberancial, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un sangrado en el tronco, un sangrado a nivel protuberancial? ¿Qué ramas se encuentran comprometidas a este nivel? Bueno, perforantes que vienen de la arteria basilar. ¿Y esto clínicamente cómo se va a presentar? Bueno, tenemos a nivel del tronco un compromiso del sistema reticular activador ascendente. Por lo tanto, el paciente puede llegar en coma de forma inmediata. Podemos tener pupilas puntiformes. ¿Por qué? Porque se va a ver comprometido pues las fibras simpáticas descendentes también que van a alterar al parasimpático. Y entonces también podemos ver por afectación, ¿sí?, de la protuberancia, los núcleos pontinos se van a ver comprometidos. Entonces las vías motoras córtico-espinales que pasan por esa zona van a generar pues que el paciente tenga o cuadriparesia o cuadriplejía también. ¿Qué pasa si nosotros tenemos a nivel cerebeloso? Porque también pueden haber sangrados del parénquima cerebeloso, a nivel vermiano o a nivel del hemisferio. Recordemos de que el cerebelo se encuentra en una cavidad de menor volumen, ¿sí? La fosa posterior. Sin embargo, si tenemos un volumen considerable de sangrado a este nivel, me va a generar un compromiso del cuarto ventrículo. Me obstruye el cuarto ventrículo. Y por ende también podemos observar hidrocefalia. ¿Ok? Vamos a ver que los sangrados en la fosa posterior pueden ser pequeños, como pueden ser de mucho volumen. Y obviamente eso nos obliga a nosotros a actuar, incluso con actitud quirúrgica en muchos casos. A nivel de los lóbulos, ¿no?, a nivel córtico subcortical, podemos observar también sangrados que pueden ser de menor cuantía, como pueden haber sangrados como los estoy mostrando aquí, que es un sangrado bastante catastrófico, digamos, ¿no?, con una severa hipertensión endocraniana. Obviamente, pues el cuadro muy aparatoso no es muy bueno en cuanto al pronóstico. Y tenemos que tener entonces nosotros o hacer esta diferenciación para ir orientándonos un poquito
a la etiología de este tipo de sangrado. Y hay que tener en cuenta aquí la edad y la localización. Fíjense, en menores de 45 años, lo mencionaba el doctor Francisco, si nosotros podemos sospechar un sangrado profundo, podría tratarse de una malformación arteriovenosa profunda, ¿sí? Si tenemos en mayores de 45 años y es a nivel profundo, pues sospechamos de un cuadro de hipertensión arterial. Si nosotros tenemos sangrados, pero ya más periféricos, sangrados córticos, subcorticales, en menores de 45 años, podrían ser malformaciones vasculares, podrían ser trombosis venosas, podría ser en los mayores de 45 años asociado a neoplasias, a discrasias sanguíneas, a fenómenos de anticoagulación, angiopatía amiloidea, ¿sí? O cuadros de hipertensión. Entonces, hay diferentes condiciones en las cuales nosotros nos vamos a ir orientando hacia la posibilidad diagnóstica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando se produce el sangrado en el parénquima, este hematoma alrededor va a condicionar edema de tipo perilesional. Y este hematoma va a generar una compresión física, ¿sí? Va a generar un efecto de masa y va a condicionar desplazamiento. Se dice de que un volumen de un hematoma de más de 60 centímetros cúbicos puede estar asociado, fíjense, con más del 90% de mortalidad en el paciente. Además del efecto de masa, tenemos que tener en cuenta el propio hematoma, ¿sí? Este hematoma puede aumentar de volumen, habíamos dicho por los estudios de Cincinnati, que más del 70% de los pacientes en las 3 primeras horas puede aumentar el volumen y cerca de un 83% de una expansión puede ocurrir hasta las 6 horas. ¿Ok? Entonces, recordar también de que estos hematomas se pueden volcar hacia el ventrículo y si es así, ocasionar hidrocefalia. Se dice que un 40% de estos casos sucede y esto va con un mal pronóstico. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce el hematoma? Fíjense, este edema perilesional me va a condicionar ya más desde algo que nosotros no vemos, pero que va sucediendo, porque esto es parte de la lesión secundaria, que se da en horas o hasta en semanas. ¿Ok? Miren, esta lesión va a condicionar toxicidad por coagulación y va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria propia en el parénquima. Observemos aquí, cuando se produce el hematoma y se da este edema perilesional, estas lesiones en el parénquima, se activa la inflamación. Esta activación de la microglía y de los astrocitos van a producir metaloproteasas que van a romper específicamente la barrera hematoencefálica. Y obviamente al romperse la barrera hematoencefálica va a permitir pues que haya una infiltración leucocitaria y con desencadenamiento de toda una cascada inflamatoria propia en el parénquima. Pero además, la toxicidad por el hierro y el estrés oxidativo se va a dar, porque cuando se degrada el hematoma, se van a romper los glóbulos rojos, se va a liberar el hierro y va a generar respuestas oxidativas. Y esto va a inducir sobre todo a una peroxidación lipídica. Recordemos que las membranas, ¿sí?, son bicapas lipídicas y al peroxidarse se van a destruir estas membranas. Puede dañarse incluso el material genético de las células. A este proceso se denomina ferroptosis. Esto corresponde a una muerte celular, pero no apoptótica, ¿ya? Sino es una muerte celular, pero producida por el estrés oxidativo. Un poquito acerca de la trombina, ¿qué es lo que produce la trombina? Propia del hematoma, fíjense, ¿ya? Entonces, la trombina va a ocasionar una ruptura de la barrera hematoencefálica. Recuerden ustedes de que la barrera hematoencefálica está formada por el astrocito que envolvía al vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo tiene un endotelio y esas células endoteliales están fuertemente unidas unas con las otras. Recuerden ustedes también de que estas uniones, las uniones estrechas, son el ocludens, son adherens, entonces estas se van a romper y al romperse van a permitir de que estas células endoteliales se abran, van a facilitar una permeabilidad para que células inflamatorias ingresen hacia el subendotelio e ingresen hacia el parénquima y generen toda una respuesta inflamatoria. Por eso es que eso es lo que nosotros, digamos, no vemos. Lo que nosotros vemos, ¿qué cosa es? Lo que nosotros vemos es la imagen de la tomografía cerebral simple y sin contraste, que es lo que se debe de hacer en la emergencia,
¿sí? Cuando tenemos un caso de un paciente que llega con un cuadro clínico, cefalea súbita, intenso, un cuadro brusco de pérdida de conciencia, con focalización o signos de hipertensión endocraniana, la tomografía es simple y sin contraste. Pero lo que nosotros vamos a ver es, claro, es la imagen hiperdensa del hematoma. Y alrededor una imagen con un halo hipodenso que corresponde a todo el edema perilesional. Pero fíjense que este edema, perihematoma, es un predictor de mal pronóstico, ¿ok? Es un predictor independiente de muerte y de mal pronóstico funcional en el paciente. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, este no es un proceso estático, esto se va manteniendo y va progresando en el tiempo. El pico máximo puede venir día 12, día 14. Ok, entonces nosotros tenemos que poner bastante hincapié en el hecho de manejar rápidamente la presión arterial en el paciente. Es importante porque aquí les muestro, fíjense cómo al primer día del sangrado tenemos ahí el pequeño hematoma de ganglios basales, un hematoma típico hipertensivo, pero conforme van pasando los días, ya al séptimo día, quizás de repente no aumenta mucho el volumen del hematoma, lo que aumenta es todo el proceso de inflamación que se da alrededor, con todo ese edema de tipo vasogénico, de tipo citotóxico, que me va a condicionar hipertensión endocraneana. ¿Ok? Entonces, es importante para nosotros el manejo de la hipertensión rápida en emergencia. Si es que el paciente viene con un cuadro clínico y nosotros detectamos la hipertensión arterial, solicitamos la tomografía cerebral siempre y sin contraste y observamos un sangrado, rápidamente tenemos que darle el tratamiento y derivar al paciente, si es que no se tiene la posibilidad de manejo en ese momento, ¿no? Este es un examen que nosotros utilizamos, por ejemplo, en la emergencia que se llama angiotomografía. Y este es un predictor clave de perpetuidad del sangrado. Va a seguir sangrando el paciente. El spot SIN, que pueden ser estos focos. Fíjense, aquí tenemos el hematoma y pequeños focos. Pueden ser uno o dos o más focos de hasta 2 milímetros que se encuentran dentro del hematoma. ¿Y qué me traduce eso? Me representa la extravasación activa de sangre. ¿Ok? Entonces eso es importante para nosotros poder decidir. Habíamos hablado de que la hemorragia hipertensiva es la principal causa de estos tipos de sangrado. Y lo podemos observar aquí. Tenemos el típico paciente de 45 años a más, con historia de hipertensión arterial y que de pronto, de forma súbita, se presenta con un cuadro de trastorno de la conciencia, signo de hipertensión endocraneana y focalización neurológica a la emergencia. En la tomografía simple y sin contraste podemos observar una hemorragia a nivel de los ganglios basales. Fíjense, estos incluso pueden volcarse hacia el ventrículo. Pueden ser hemorragias profundas a nivel putaminal, en la cápsula interna, en el tálamo, en la protuberancia, ¿sí? En la resonancia magnética nosotros podríamos observar zonas de microhemorragias, pero siempre distribuidas en la parte más central. Otra de las causas más frecuentes de sangrado espontáneo en los pacientes es la angiopatía amiloidea. Y esto se presenta generalmente en las personas de mayores de 60 años que a menudo cursan con cuadros de demencia, ¿sí? Y el típico sangrado que se produce en estos casos es más periférico, es más córtico y subcortical, como podemos observar en esta imagen de tomografía simple. Y son imágenes de sangrado, lesiones hiperdensas que pueden ser múltiples y también pueden asociar un poco de hemorragia subaracnoidea asociada en esa zona. Son más córticos subcorticales, como lo habíamos mencionado, y en la resonancia magnética podríamos nosotros ver en estas secuencias en T2 zonas de microhemorragias más periféricas. Pero otras de las posibles causas de sangrados también, fíjense, son las neoplasias, que también se pueden presentar como hemorragias espontáneas parenquimales. Pueden ser tumores primarios, pueden ser gliomas de alto grado, que sangran, porque van destruyendo al parénquima. Y la característica es que se vea una imagen de sangrado parenquimal, pero asociado a un gran edema, sobre todo de tipo vasogénico. Y también nosotros podemos observar ya en las imágenes, para ahondar, digamos, un poco más hacia la etiología de este sangrado, imágenes de resonancia magnética donde podemos observar
que son imágenes captadoras de contraste con zonas de necrosis central y mucho edema de tipo vasogénico. ¿Ok? Recordemos también de que en los pacientes, generalmente mayores de 45 años, puede haber una historia de un cáncer primario conocido. También pueden haber imágenes de sangrado en las metástasis, sobre todo melanomas, cáncer de pulmón y renales. Ya el doctor Francisco nos mencionó también, las malformaciones arteriovenosas también son causas de hematomas intracerebrales espontáneos, ¿sí? Y esto, el típico paciente, menos de 45 años, que se presenta a la emergencia con un cuadro súbito de trastorno de la conciencia, signos de focalización o cuadro convulsivo o trastorno de la conciencia o signos de hipertensión endocraniana, hacemos un primer estudio y podemos observar una imagen de sangrado córtico o subcortical o profundo también, con edema perilesional. Algunas veces podemos ver algunas imágenes de calcificación en la tomografía. Por las sospechas clínicas, vamos ampliando los estudios y podemos hacer un estudio de angiotomografía. Y fíjense, la angiotomografía ya nos muestra estas imágenes serpenteantes, típicas de una malformación arteriovenosa. Ya obviamente para completar, digamos, los estudios adecuados, una angiografía cerebral por sustracción digital que nos va a dar ya, digamos, todos los patrones de flujo y nos va a permitir hacer una clasificación de la malformación para optar por el tratamiento debido. Hablamos un poquito sobre los cavernomas, se les presentó también algunas imágenes. Fíjense, pacientes que pueden presentarse con imágenes de sangrado. Hay veces son pequeñas, hay veces son más grandes, ¿sí? Y las imágenes propiamente de una palomita de maíz en la resonancia magnética con un halo hipointenso de hemosiderina alrededor. ¿Ok? Entonces, podemos también tener asociados otro tipo de malformación, otro tipo de alteraciones vasculares, como por ejemplo las fístulas arteriovenosas durales. Estas también se van a presentar en algunos casos con hematomas intracerebrales espontáneos. También pacientes jóvenes, pacientes que debutan con un cuadro agudo y para ampliar los estudios podemos hacer un estudio de angiotomografía y de angiografía cerebral y nos va a mostrar pues la fístula dural. También tenemos como otras posibilidades de causas de sangrados espontáneos las trombosis de senos venosos. Y observamos acá un dato importante, que generalmente son menores de 45 años, mujeres, pero que tienen una historia de el uso de anticonceptivos orales o un estado de gestación o alguna alteración que les condicione trombofilias, ¿sí? Las imágenes de sangrado típicas a nivel parenquimal y cuando nosotros, digamos, queremos ampliar el estudio para poder buscar una posible etiología, nos encontramos con estos signos de delta vacío que se pueden observar en la resonancia magnética. Existen otras condiciones también que me van a condicionar, digamos, hemorragias espontáneas. Por ejemplo, estos infartos cerebrales, pero con transformación hemorrágica. Tenemos el típico caso de un paciente que llega con un ictus isquémico a la emergencia por obstrucción quizás de la arteria cerebral media y se va presentando un infarto del territorio cerebral media o que puede someterse a una trombolisis farmacológica en ese momento o que simplemente hace un infarto y que se transforma posteriormente en hemorragia. También puede cursar una hemorragia en los estados de anticoagulación. Los pacientes por diferentes circunstancias pueden estar siendo tratados con anticoagulantes o antiagregantes y cursar con eventos de sangrados espontáneos. Entonces, para nosotros esto significó un problema, sí, pues porque digamos que se han hecho múltiples estudios, múltiples trabajos que nos muestran diferentes resultados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros actualmente, digamos, tenemos que tener en cuenta? Cuando tenemos a un paciente que llega a la emergencia con un cuadro clínico de hipertensión arterial y un cuadro hemorrágico hipertensivo, pues lo ideal es el tratamiento intensivo, que es seguro y nos mejora sobre todo la recuperación funcional. Sin embargo, estos resultados no pueden ser uniformes porque va a depender, fíjense, va a depender, digamos, del iniciar la terapia en la ventana temprana.
¿Qué nos dice, digamos, esta ventana de oro es fundamental, ¿no? Es decir, darle el tratamiento adecuado dentro de las 3 primeras horas al paciente. Por eso que nosotros nos tenemos que enfocar en el manejo ultra temprano, si es posible, incluso desde el prehospitalario, en el manejo de la hipertensión arterial. ¿Qué hay con el tema de la recuperación funcional de los pacientes que tienen hemorragias cerebrales hipertensivas? Entonces, fíjense que en estos estudios que se han hecho último, por cierto, el grupo que recibió un tratamiento intensivo tuvo una recuperación de la escala de ranking modificada, que es digamos, la escala funcional que utilizamos, de más del 70%. ¿Sí? Entonces, nos dice este estudio que el tratamiento intensivo nos va a reducir las posibilidades de dependencia o de muerte. Por lo tanto, para nosotros es importante el tratamiento intensivo y aproximarnos al manejo de la presión arterial sistólica en menos de 140. Eso es importante. Hay que tener en cuenta el tiempo, ¿sí? Porque ya se ha determinado que si nosotros nos pasamos de este tratamiento después de las 3 horas, pues ya definitivamente hay una pérdida de significancia del manejo. Ya no va a ser el mismo la recuperación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante que el crecimiento del hematoma, sabemos, lo habíamos mencionado, que ocurre principalmente dentro de las primeras horas, específicamente dentro de las 3 primeras horas. Entonces, el retrasar el control de la presión arterial pierde la oportunidad de prevención y de mejoría, sobre todo funcional en el paciente. ¿Qué hay con el manejo quirúrgico para nosotros? Ya lo que nos involucra a los neurocirujanos. Lo que se ha visto como últimos datos es el beneficio de la cirugía es impulsado, sobre todo en las hemorragias que son lobares, ¿sí? No tanto en las hemorragias profundas, no se tienen buenos resultados, pero sí hay un beneficio significativo en los hematomas, sobre todo córtico y subcorticales. Aquí tenemos, en este trabajo presentado, fíjense, la distribución de la escala de ranking modificada, la independencia funcional a los 180 días. Y con la cirugía de mínima invasión se logra prácticamente el 50,3% de independencia, es decir, un ranking modificado de 0 a 3. Buena funcionalidad, buena función neurológica. Entonces quiero concluir con esto, ¿ya? Con digamos, este algoritmo que nosotros manejamos, que es que la cirugía de mínima invasión para los hematomas intracerebrales espontáneos, en este caso de tipo hipertensivo, ¿ya? Digamos que va a hacer mucho mejor el manejo cuando son supratentoriales y lobares. Si tienen un volumen de 30 a 80 centímetros cúbicos, tratarlos dentro de las primeras 24 horas y obviamente pues si es que el estado clínico del paciente pues lo permite. Para eso hay que considerar la cirugía de mínima invasión, porque es una evidencia de mejora y supervivencia funcional sobre todo a los 6 meses. Muchísimas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder responderla. Muchas gracias. Você acha, parabéns, né? Felicito você por la charla muito clara, né? O tema também é muito difícil, muito complexo, que se demanda um conhecimento muito grande para ser um resumo, uma sinopse para os neurocirujanos que estão começando a trabalhar com esta patologia. E então, vamos pensar a parte do debate, vamos abrir também a possibilidade de pergunta para Marcelo, las personas que Marcelo, están participando. Sí, ¿está el doctor Edgar Natalia conectado? Por favor, sí, perfecto. pero luego haríamos las preguntas. ¿Cómo, Natal, está conosco? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, entonces, sí, bueno, ya Natal va a hablar para nosotros, aparte de accidentes cerebrovasculares químicos, manejo neuroquirúrgico. Edgar Natal
trabalha em México, né, no Hospital Manuel Velasco Soares. Participa também de vários grupos de neurocirurgia, Congress of Neurological Surgeons, American Association of Neurological Surgeons e Sociedade Mexicana de Cirurgia Neurológica. Entonces, Edgar, ¿puede empezar para nosotros su charla, por favor? Sí, claro. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, Todos los participantes, bienvenidos. Y voy a tratar, dado que es una charla dirigida a un nivel más básico, no especialista, de ser muy claro en los conceptos, igual que lo fue el doctor Asha en su excelente presentación. Y vamos a hablar ahora de la otra parte, de la contraparte de la enfermedad vascular. Ya saben que se divide en dos grandes grupos, la vascular isquémica y la enfermedad hemorrágica, siendo la vascular isquémica la que ocupa la mayor parte de los eventos que ocurren dentro de la población. Y esta gráfica es nada más para mencionar de forma muy breve los límites de circulación que son tolerados por el cerebro y que pueden producir daño cuando se reduce. Y esto básicamente, fíjense, de un flujo normal de 40 a 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Todavía hay una resistencia y hay un margen muy grande hasta que llegamos a los 15 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, cuando ya empieza a generarse una frontera en donde una reducción ulterior produce una zona de infarto, y esto se presenta principalmente cuando es menor de 10 mililitros por 100 gramos por minuto. Lo que no queremos nosotros como cirujanos hacer, aunque muchas veces es necesario, es la craniectomía descompresiva. La craniectomía descompresiva, al final de cuentas, representa la falla a los tratamientos médicos o invasivos instituidos que finalmente no logran resolver el problema de isquemia. Se produce un infarto donde posteriormente, debido al efecto de masa, tenemos que abrir una ventana ósea, la craniectomía descompresiva, que si bien nos salva vidas, no nos salva la función. Y esta es una gráfica de cómo la presión intracraneal a partir de un evento donde se encuentra muy elevada va a bajar de forma importante con el solo hecho de hacer la craniectomía. Y si aparte abrimos la meninges, la dura madre, con el objeto de liberar todavía más presión, tomando en cuenta que la dura madre es una estructura rígida, todavía logramos el máximo de reducción de la presión intracraneal, que es lo que produce la salvación de la vida. Sin embargo, esto no va a tener repercusión sobre las áreas que ya se encuentran afectadas. En la actualidad existen varias estrategias, aquí las voy a resumir rápidamente, y esto está basado en el tiempo de evolución desde que se empieza a generar un evento vascular isquémico hasta que llegan a recibir atención médica especializada. El primero es para aquellos pacientes que afortunadamente llegan al hospital dentro de las primeras 4.5 horas de haber iniciado el evento. Lo primero que se hace en estos eventos oclusivos es probar la trombolisis intravenosa. Hay varios medicamentos en la actualidad, uno de ellos, el más conocido, es el alteplazo, el RTPA, que produce una lisis del trombo intraarterial, y esto, si logra recuperar la circulación, el paciente se va a recuperar también en ocasiones de forma completa. Existe el segundo grupo, que es cuando el evento tiene más de 4.5 horas o si ya se aplicó el trombolítico y aún a pesar de esto sigue estando presente el trombo que ocluye a la arteria. En este caso se va a proceder inmediatamente a una trombectomía mecánica por vía endovascular. Generalmente la mayor parte de las guías de enfermedad vascular isquémica se recomienda que sea progresivo, que sea escalonado, que se inicie con la trombolisis, que es mucho menos invasiva, y solamente ante la falta de respuesta o ya cuando el paciente llega a un hospital más de 4.5 horas, se proceda directamente a la trombectomía mecánica por vía endovascular. Cuando el tiempo de oclusión es más de 6 horas, se tiene que evaluar el comportamiento hemodinámico de la circulación cerebral,
y esto se hace a través de la realización de una tomografía axial computarizada con perfusión, también conocida como Perfutac, o una resonancia magnética con perfusión, que se denomina también coloquialmente como perfuresonancia. Aquí nos va a permitir evaluar cómo se encuentran las áreas, si son áreas ya establecidas con infarto, si son áreas de penumbra que todavía pueden rescatarse, y en estos casos se procede sobre todo cuando se detectan áreas salvables de tejido cerebral. Cuando ya está establecido y empieza el efecto de masa, en este caso ya no queda otra más que una craneectomía descompresiva que les comentaba, nos va a salvar muchas veces la vida de los pacientes, pero no así el daño que ya se estableció. En los casos de un evento ya vascular crónico que ya dejó un infarto, que ya pasó la fase aguda, ahí más que nada para ese evento ya no se puede hacer absolutamente ninguna maniobra desde el punto de vista quirúrgico, y ahí lo que se tiene que hacer es hacer un programa preventivo para evitar que vuelva a ocurrir otro evento vascular, y esto incluye lo que se denomina el mejor tratamiento médico. En inglés es Best Medical Treatment, que incluye el uso de antiagregantes plaquetarios, estatinas y la corrección de los factores de riesgo, a saber, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hiperlipidemia, la diabetes mellitus y la obesidad. Estos factores pueden ser modificados a favor del paciente y evitar la ocurrencia de nuevos eventos isquémicos. Este es en la actualidad el estudio sobre el cual descansamos la mayor parte de nuestras decisiones en pacientes que llegan ya después de las 6 horas a un hospital. Este caso es una angiotomografía que vean cómo en el estudio estándar nos demuestra que hay una reducción por oclusión de la arteria cerebral media, aunque se ve un flujo distal. Aquí en la imagen simple, hasta este momento no apreciamos absolutamente ninguno de los cambios que se encuentran en la clasificación del aspect, pero sí vean en la angio, la Perfutac lo que nos muestra. Tiene 3 valores principales que nosotros tomamos en cuenta. Uno es el que se llama el tiempo de tránsito, que es este. Otro es el flujo sanguíneo cerebral, que es este tipo de gráfica, y el volumen sanguíneo cerebral. La combinación de estos 3 son las que nos hacen saber cuando un paciente tiene zonas de penumbra. Observen ustedes estas imágenes de abajo, el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral, y vean cómo siempre buscamos la simetría. Y en este caso no hay zonas que estén hipoperfundidas, quizá haya una diferencia aquí en la imagen entre esto y esto, donde se ve un poco de aumento en el flujo sanguíneo regional local, pero en el volumen no observamos ninguna diferencia entre uno y otro lado. En realidad, los principales indicadores de un evento isquémico en penumbra o ya establecido es el tiempo de tránsito y el volumen sanguíneo cerebral. Cuando aparecen zonas oscuras, zonas negras en el sitio del parénquima cerebral, ese es un infarto ya establecido y ya no vamos a poder hacer nada. El tiempo de tránsito nos indica dónde está lentificada la circulación, y pueden ver ustedes aquí cómo existe una lentificación en toda esta zona frontoparietal, pero no tiene cambios en el volumen, es decir, no hay áreas con ausencia de flujo, y por lo tanto esto representa un área de penumbra que puede ser salvada cuando todavía no se ha establecido ningún infarto. Si hubiera infarto, tendríamos la reducción en el tiempo de tránsito, pero aparte veríamos aquí un área afectada que se observa generalmente con una coloración oscura o negra, como si fuera un parche colocado en el parénquima cerebral. Ahora, en términos de actuación, les decía yo que cuando han pasado ya las primeras 6 horas o no se recanalizó con el uso de la trombolisis, se recurre a la trombectomía mecánica. Esto se hace por vía endovascular, donde se introduce un catéter hasta el punto donde está el trombo, se pasa a través de él y se despliega un sistema que lo va a retraer, lo va a extraer progresivamente, y esto se hace en 2 o 3 ocasiones hasta que angiográficamente se vea que hay una restitución completa del flujo. Ahora, ¿cómo se clasifica el resultado de la trombectomía mecánica?
Hay una clasificación que se denomina la clasificación, una clasificación TISI, y esta fue publicada en relación a la trombolisis, ni siquiera a la trombectomía mecánica, y se hizo por el grupo de San Francisco, y ellos clasificaron o dieron 3 grados de recanalización. Grado 0, 0 recanalización. Grado 2 es recanalización parcial. Y lo ideal en este caso es que sea un grado 3, que es recanalización completa. Pero se acepta como un buen o excelente resultado cuando después de una trombectomía mecánica se obtiene un TISI 2B o un TISI 3, que es prácticamente la visualización nuevamente del árbol arterial sin puntos de obstrucción. Esta es una imagen. Vean ustedes aquí una oclusión del segmento M1 del tronco principal de la arteria cerebral media, y toda la circulación distal a este punto de obstrucción está totalmente ausente. Después del tratamiento de la trombectomía mecánica, se observa cómo prácticamente se hubo un restablecimiento del flujo cerebral. Sin embargo, aquí queda una zona de estenosis todavía visible. Por lo tanto, esto sería una recanalización grado 2B o un TC 2B, por eso que no fue al 100%. Sin embargo, esto va a producir una recuperación temprana de la movilidad, o en el caso del lado izquierdo también del lenguaje. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes de esta zona a la cual se le tiene que dar un tratamiento ulterior para evitar que se vuelva a retrombosar. Entonces, en este sentido, eh, vamos a ver ahora cuál es el aporte que podemos tener por parte de la neurocirugía, más allá de la simple cranectomía descompresiva, que es un procedimiento que frecuentemente nos solicitan en las unidades de terapia intensiva o inclusive por los neurólogos vasculares, pero que es el punto que ya sabemos que vamos a darle la posible beneficio al paciente de que sobreviva, pero con una funcionalidad limitada por la extensión del infarto cerebral. Y vamos a hablar ahora de lo que es la trombectomía quirúrgica, un punto que se ha mantenido limitado específicamente por la parte neurológica, porque también debemos entender que hay muchos intereses económicos en la utilización de los sistemas de trombectomía mecánica, y evidentemente esto ha quedado en manos básicamente de los neurólogos vasculares, que en ocasiones ellos son los que toman la decisión de cuál es el tratamiento que sigue, porque, como les decía, esto tiene que ser una maniobra escalonada desde que llega el paciente hasta que se logra lo posible recanalizar la circulación cerebral. También hay otros factores que influyen, y esto es la circulación colateral. Vean 3 ejemplos similares: una oclusión del tronco de la arteria cerebral media, pero vean los patrones diferentes que hay, y esto determina las horas en que todavía el paciente puede ser tratado. A partir de las primeras 6 horas, que es el tiempo donde ni siquiera se hace una valoración de una perfutax, sino que se procede directamente a la trombolisis. Si es necesario, se procede a la trombectomía mecánica, pero cuando pasan esas 6 horas vamos a depender de algo que es muy básico, que es la circulación colateral, es decir, cómo se conecta un territorio arterial, por ejemplo, la cerebral anterior con la cerebral media, o la cerebral media con la cerebral posterior, a través de estas pequeñas ramas que se encuentran en la sustancia blanca, en lo que es la parte subcortical de la circulación. En este caso, vean la oclusión que existe en el tronco de la arteria cerebral media, pero vean cómo hay un vacío parenquimatoso, lo cual nos demuestra que no hay una buena circulación colateral. Este paciente, si no se hace algo en estas primeras 6 horas, lo más seguro es que vaya a desarrollar un infarto masivo de la arteria cerebral media y termine en una cranectomía descompresiva. Por otra parte, vean este caso. Es otra oclusión del tronco de la arteria cerebral media, pero vean cómo aparecen aquí ramos parenquimatosos, que está dado por circulación colateral, bien sea proveniente de la arteria cerebral anterior o de la cerebral media, pero que en cierta manera, una de dos: o nos da mayor tiempo de actuación, de tal manera que estos pacientes muchas veces se pueden hacer procedimientos 12 horas después de haber ocurrido o de iniciado el evento vascular, y este es el mejor de los escenarios. También una oclusión del tronco de la arteria cerebral media,
pero si vemos aquí la circulación colateral, pareciera que nada hubiera pasado y que este no le esté haciendo mayor efecto. Estos casos los vemos a veces de forma incidental cuando hacemos un estudio de imagen y nos damos cuenta que tiene una oclusión de mucho tiempo atrás del tronco de la cerebral media, pero que la circulación colateral ni siquiera hizo que se expresara de forma clínica. Este es el mejor de los escenarios para un paciente, pero tenemos que confrontar entonces este que es el peor y este es que el intermedio que nos va a dar cierto tiempo, pero tenemos que actuar de forma más o menos rápida. Ahora, esto es una revisión de lo que es o ha sido el tratamiento endovascular, quirúrgico, perdón, en la enfermedad vascular oclusiva. La primera embolectomía quirúrgica se hizo en 1956. ¿Qué implica esto? Abrir la pared de la arteria, localizar el trombo, extraerlo, hacer una resutura de la pared arterial y restablecimiento de la circulación. De ahí en adelante se han presentado de vez en vez casos, generalmente series pequeñas, de tratamiento microquirúrgico. Aquí está una lista de muchos de estos trabajos, pero vean cómo la mayor parte de las veces se logra una recanalización favorable, independientemente de que vean aquí cómo hay tiempos muy largos que sin tener los estudios de imagen es posible que estemos operando a un paciente que ya está fuera de beneficio y que aunque restablezcamos la circulación no se va a beneficiar absolutamente en nada. Esta es una serie más frecuente, una colección donde se evalúa desde 2004 a 2016 con 153 pacientes y lo que encontraron fue muy dramático. La recanalización se logró en el 96.2% de los pacientes. Y esta cifra es muy importante que la recuerden porque la recanalización calculada en las mejores series para trombectomía mecánica es alrededor del 85%. Esto quiere decir que la trombectomía quirúrgica está muy por encima en términos de lograr recanalizar a los pacientes que la trombectomía mecánica. Y ese es el punto que yo les decía, que no es entendible desde el punto de vista terapéutico, porque también van a ver ustedes cómo el procedimiento es aparentemente mucho más sencillo que la trombectomía mecánica, que depende en ocasiones de la habilidad del terapista endovascular para poder extraer los coágulos. ¿Qué se hace en la trombectomía quirúrgica? Se localiza, se abre la cisura de Silvio, que como todos ustedes saben, dentro de la cisura de Silvio viene el trayecto de la arteria cerebral media. Cuando hay una oclusión, que es la forma más común de enfermedad vascular oclusiva, lo que se hace una craniotomía limitada, se hace la apertura de la cisura de Silvio. Esta apertura nosotros como neurocirujanos la hacemos de forma rutinaria cuando vamos a ir a operar un aneurisma o cuando vamos a tratar un tumor que se encuentra hacia la base del cráneo. O sea, no es nada ajeno la apertura de la cisura de Silvio al neurocirujano. Lo que se hace es se localiza la arteria, que generalmente tiene un claro cambio de color por la presencia de un trombo y la ausencia de flujo dentro de la arteria. Se hacen incisiones que generalmente son transversales al eje principal y a través de estas pequeñas incisiones se extraen el trombo y se restablece la circulación. Una vez restablecida, se hacen unas microsuturas en la pared arterial y con esto queda restablecido el flujo. Vamos a ver un caso demostrativo. Vean, esta es una oclusión de la arteria cerebral media, una circulación colateral presente, pero no tan abundante como para poder esperar y hacer algún otro método. Vean otra imagen, en imagen coronal. Y lo que vamos a hacer aquí es lo que les enseñé en la gráfica: ir, localizar la arteria, tratar de extraer el trombo y restablecer la circulación. Aquí va a correr el video, ahí está el punto donde está la obstrucción, ahí está en una reconstrucción tridimensional. Esta es la cisura de Silvio, lóbulo frontal, lóbulo temporal. Abrimos la cisura de Silvio y vean la arteria cerebral media. El cambio de color que yo les mencionaba, ahí abrimos la pared de la arteria, una pequeña, y con unas pinzas dentadas de microcirugía, empezamos a extraer el trombo. Ahí vean cómo al extraer el trombo se restablece inmediatamente la circulación. Le ponemos un clip transitorio
tanto en el tronco principal como en las ramas secundarias para aislar el segmento por donde hicimos la apertura y ya una vez controlada la circulación, procedemos a colocar unos puntos. Se hizo una incisión muy chiquita, quizá de 1 milímetro de longitud. Ahí se utiliza una sutura 10 ceros, que es del tamaño o del grosor de un cabello. Y una vez colocadas, se liberan estos clips transitorios. Y ahí van a ver cómo se restablece la circulación. Nos vamos sobre el tronco de la cerebral media, que es el principal. Y ahí vemos ya el resultado final. Vemos el latido arterial y la coloración que nos detecta que el flujo está circulando. Adicionalmente, utilizamos fluoresceína, que es como una angiografía intraoperatoria. Y vean aquí cómo ya hay un flujo completo desde la porción proximal hasta la distal. El Doppler intraoperatorio también nos muestra señal de flujo en todas las ramas distales, lo cual nos indica que aquí ha habido una recuperación con un TC3. Cuando hacemos el estudio de control, esta es una esponja hemostática absorbible que dejamos en la sutura de Silvio. Aquí está el pre-op y el postoperatorio, ya con un restablecimiento total de la circulación, lo cual se consideró en este caso un resultado exitoso. Vean cómo la mayor parte de series publicadas desde el 85 a las más recientes muestran un TC, la mayor parte de TC3, algún 2B, pero les puedo decir que hay una mayoría, digamos, aplastante de buenos resultados en términos de recanalización completa contra el 85%, que es en promedio el máximo que se obtiene con la trombectomía mecánica. ¿Cuál ha sido también el problema práctico? Que esto lo tiene que hacer un neurocirujano, tiene que tener una sala disponible, con un tiempo disponible, anestesia, enfermería. El procedimiento en realidad es muy rápido, pero en ocasiones lo que nos limitan son las condiciones hospitalarias y la falta de costumbre de un equipo de enfermedad vascular cerebral para actuar de forma inmediata en los primeros minutos después de que llega un paciente. Eh, entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de otro tipo de casos, los casos que son más crónicos o recurrentes, en tres escenarios diferentes. Una oclusión espontánea aguda, una enfermedad aterosclerótica crónica y una enfermedad inflamatoria, y voy a tomar como ejemplo la enfermedad de Moya Moya. Esta es una oclusión espontánea aguda. El prototipo clásico es una oclusión o una disección de la arteria carótida interna. Esto se puede dar en personas jóvenes o mayores y implica casi siempre un trauma a nivel cervical, un giro rápido, un golpe dirigido sobre esa zona que hace que la capa, la íntima, se desprenda y actúe como un tapón, como un oclusión a nivel de la arteria carótida interna. Nosotros sabemos que estas disecciones se van a corregir generalmente en los primeros 6 meses, pero cuando tenemos esta de forma aguda, si el paciente no tiene buena circulación colateral, se va a infartar, y el infarto de la arteria carótida interna es todavía más grande que el de la arteria cerebral media, que fueron los casos que vimos con anterioridad. Vean aquí, después de la oclusión, cómo hay una reducción del flujo del lado izquierdo. Aquí vemos cómo está obstruida la circulación de la arteria carótida interna y se generó aquí ya una zona isquémica. También con la angioresonancia vemos cómo hay una ausencia del flujo a través de la arteria cerebral media del lado izquierdo, lo cual nos habla del efecto inmediato después de la disección carotidia. ¿Qué hacemos en este caso? Porque si se intenta hacer por terapia endovascular, en ocasiones es exitosa, se pasa a través del punto de la disección, se coloca un stent y se resuelve el caso. En ocasiones no hay la posibilidad de hacer este procedimiento, y lo que tenemos que hacer, sobre todo si hay un cirujano vascular en el hospital, es asegurar la circulación distal en lo que se resuelve espontáneamente este punto, y eso lo hacemos con un bypass de bajo flujo. Esta es la paciente, es una craniotomía o una incisión tipo terional. Aquí vamos a tomar, en este caso, las dos ramas de la arteria temporal superficial que corre en este punto de la piel y anastomosarla a la superficie del cerebro
en un ramo de la arteria cerebral media en lo que se denomina el segmento M4. Aquí están completados los dos bypass, uno y otro, y la vista final. Y lo que vemos aquí es que todo el territorio distal, en ausencia del flujo proveniente de la carótida interna, está irrigado por las anastomosis que creamos en lo que se llama un bypass de bajo flujo, y vemos cómo el flujo sanguíneo cerebral y los parámetros de la perfutax se normalizan, en lo que esperamos que a largo plazo vaya a haber una recanalización espontánea. Esto es un tratamiento que hacemos de urgencia. Nos ha tocado casos donde se hace la disección. Terapia endovascular hace su trabajo intentando de abrir la disección. En ocasiones no siempre es exitoso, a veces no se puede pasar el catéter y el stent. Todo lo que hacemos inmediatamente es este tipo de procedimientos que nos salvan la vida, pero también nos salvan la función. Este es otro caso, el segundo escenario, la enfermedad aterosclerótica crónica. Aquí la arteria se viene estenosando de forma progresiva por razón de una oclusión del vaso, una oclusión interna. Y esto le da tiempo generalmente al cerebro de desarrollar cierto grado de circulación colateral hasta que empiezan a aparecer los eventos isquémicos transitorios. Cuando este paciente empezó con los eventos isquémicos, se le dio lo que se denomina, ya lo expliqué, el mejor tratamiento médico, así se define, y a pesar de eso el paciente seguía presentando los ataques isquémicos transitorios. Lo que hicimos entonces fue proponer la realización de un bypass. Aquí está la exposición en la piel de la arteria temporal superficial, la ejecución de la anastomosis, la medición del flujo y corroboración de funcionalidad con el Doppler intraoperatorio y la fluoresceína. Y esta es la vista final, donde al cerrar la meninges dejamos laxa esta apertura para que no se vaya a obliterar o no se vaya a ahorcar la arteria temporal superficial. Y vean lo que tenemos en los primeros 6 meses. Aquí está inmediatamente después de la cirugía. Vean cómo se observa bien el paso de la arteria temporal superficial hacia el interior del cerebro. Pero vean ustedes lo que ocurre en los primeros 6 meses. De tener un diámetro, la arteria temporal superficial mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. La arteria carótida interna es alrededor de 4 o 5 y la cerebral media es de 3 a 4. Vean cómo aquí la cerebral media está muy reducida de volumen. Y vean el diámetro que alcanzó ya a los 6 meses esta arteria temporal superficial, que es casi el mismo mayor de la arteria cerebral anterior y casi el mismo de la arteria carótida interna. Esto es un proceso que se llama de maduración del bypass y cada vez va a ir jalando más sangre conforme el cerebro se lo requiera. Es una buena estrategia de tratamiento en estos casos isquémicos crónicos, donde lo podemos hacer a través de la simple anastomosis de una arteria extracraneal con una intracraneal. Y por último, les voy a mostrar el caso de la enfermedad inflamatoria. El prototipo de esta enfermedad es la enfermedad moyamoya. Es una enfermedad poco frecuente en nuestro medio y muy frecuente en las poblaciones asiáticas, bien sea los chinos, los japoneses o los coreanos. Tienen una alta incidencia de esta enfermedad que se desconoce su causa, pero se comporta cerrando progresivamente la arteria carótida interna y sus ramas principales, es decir, la cerebral anterior y cerebral media, y empieza a tratar el organismo de desarrollar una red colateral para llevar circulación colateral y evitar que haya eventos isquémicos. Esta puede ser uni o bilateral, y cuando es unilateral se trata el lado afectado, cuando es bilateral primero un lado y luego el otro. Hay varios métodos, el más efectivo en adultos es realizar un bypass similar al que les mostré anteriormente. Y aquí está un ejemplo de esto, es inmediatamente después de la cirugía. Vean cómo entra la arteria temporal superficial, que normalmente debería ir aquí, subcutánea, entra hacia el cerebro y a los 6 meses vean la gran red de colaterales que ha desarrollado, evidentemente protegiendo al paciente de eventos isquémicos o hemorrágicos. Y finalmente, esta es en un momento dado digamos, el flujo de tratamiento para un evento isquémico que incluye la parte más crítica, que son el tiempo en el que llega el paciente a un hospital. Si llega, les decía antes, las primeras 4.5 horas, el tratamiento básicamente es la trombolisis intravenosa.
y solamente que no exista un buen resultado, se procede a la trombectomía mecánica. Por otro lado, si llega en las primeras 6 horas y existe en un momento dado ya ciertos cambios en la perfutac o inclusive en el aspect, se procede directamente a la trombectomía mecánica y posteriormente pues, se hacen los cuidados para ver si resultó exitosa o no y el tratamiento complementario. Hay ocasiones, y ustedes lo saben, que hay una forma de ictus que se llama wake up ictus o ictus al despertar, que cuando los pacientes se acuestan bien o duermen bien y cuando amanece los pacientes ya tienen un déficit neurológico del cual no se sabe exactamente cuántas horas de evolución tiene. Ahí lo que se hace es, les decía yo, como cualquier paciente que tiene más de 6 horas, llevarlo a un angiotac o una perfutac. Si tiene área de penumbra, que es esto que se denomina como mismatch, en ese momento se puede producir una trombolisis intravenosa o una trombectomía mecánica si fuera necesario. Vean cómo aquí, en todo esto, sobre todo hay unos protocolos en la actualidad que están considerando hasta 24 horas después de que inicie un ictus, siempre y cuando tengan solamente áreas de penumbra o infartos muy limitados en la perfutac o perfurreso. Pero vean cómo en todo este esquema, que es el que se recomienda generalmente por la AJA o por la Asociación Americana de Neurología, está la trombectomía quirúrgica excluida, a pesar, les decía, que irónicamente tiene un porcentaje mucho mayor de recanalización que la misma trombectomía mecánica. Nosotros lo que hemos hecho, primero adiestrar a nuestros residentes para que entiendan el mecanismo y realicen una trombectomía quirúrgica que les decía es muy simple en su principio y en la técnica y eventualmente cuando no exista la posibilidad de hacer trombectomía mecánica o ya hayan hecho lo que ellos denominan pases. Pases es que introducen el catéter, lo inflan en el sitio de la obstrucción, retraen o intentan retraer el coágulo y en ocasiones necesitan hacerlo varias veces para poder recanalizar. Pero hay otras ocasiones en que después de hacerlo más de 3 veces no recanalizan y bueno, en ausencia de alguien que haga trombectomía mecánica o después de que un paciente ha sido o está siendo tratado y tiene más de 3 pases, ese es el grupo que al menos de entrada debe mandarse a trombectomía quirúrgica y después comparar los resultados con los de la trombectomía mecánica. De tal manera que vamos a concluir diciendo que la neurocirugía no nada más tiene la función en la enfermedad vascular isquémica de hacer craniotomías descompresivas, sino que tiene un papel activo y que la recanalización quirúrgica es muy efectiva, más superior, demostrado con datos como ustedes lo vieron, que la trombectomía mecánica, y que en los casos crónicos también, sobre todo cuando ya tienen el mejor tratamiento médico y los pacientes tienen cuasi oclusión de las arterias con eventos isquémicos transitorios, el bypass de bajo flujo sigue siendo una excelente opción para tratamiento de estos pacientes. Y con esto, pues les agradezco mucho su atención y también quedo abierto para cualquier pregunta o comentario que haya por parte de los participantes. Muchas gracias. Doctor Edgar Natal, felicito a usted, una presentación muy buena, muy clara. Entonces, es un estímulo, né, para os para muy impressionante sua apresentação. Tuchem, podemos passar para as perguntas, o que... Sí, claro que sí, estimado Marcelo. Antes de avanzar a las preguntas, yo quiero agradecer de antemano la presencia de 3 estrellas de la neurocirugía endovascular, un honor que sean parte de este evento, e invitar a los participantes a que utilicen el chat para hacer preguntas que puedan responder los profesores. Evidentemente, las charlas han sido magistrales y han sido bastante claras. Yo quisiera, mientras alguien se anima a preguntar, en el chat todavía no veo ninguna pregunta, no sé si tú puedes ver algo. A ver acá. Ah, ya. Para que podamos aclarar, aquí Francisco Jaimes, asumo que está preguntando al doctor José Luis Achá, aunque lo ha mencionado, pero quizás como son médicos que no están acostumbrados a nuestra terminología,
¿A qué se refiere, doctora Cha, en la cirugía de la hemorragia intracerebral con cirugía de mínima invasión? Que nos pudiese aclarar. Claro que sí, con mucho gusto. Cuando nos referimos a cirugía de mínima invasión, nos estamos refiriendo a evacuar hematomas con, como su nombre lo indica, con una invasión lo más mínimo al parénquima. Existen diferentes dispositivos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, existe un tipo de microaspirador, ¿sí? Un aspirador que nosotros podemos utilizar e ingresar hacia el parénquima, ingresar al cerebro transuncal, ¿ya? Entonces, entramos a través del surco y podemos ingresar directamente el hematoma y poder aspirar el hematoma. La idea no es hacer una cirugía donde nosotros tenemos que hacer una evaluación con cortisectomía, que obviamente va a condicionar una mayor lesión del parénquima. La idea es entrar con una mínima invasión, abriendo un surco e introduciendo algún tipo de dispositivo. Si en el hospital donde estamos podemos utilizar de repente un aspirador de pequeño calibre y podemos aspirar el hematoma, la idea no es aspirar todo el hematoma, no evacuar todo el hematoma. Generalmente se dice, y en este último estudio presentado, puede quedar hasta un 10 centímetros cúbicos. La idea es bajar el volumen del hematoma y que obviamente no se desencadene toda esa toxicidad producida por el hematoma, producto del edema, de la trombina y todo eso. Existen, por ejemplo, cirugías ya un poco más sofisticadas con marco esterotáxico para poder ingresar directamente al hematoma y poder aspirar el hematoma. También podemos utilizar dispositivos como endoscopios, ¿sí? Y hacer una cirugía endoscópica de mínima invasión y poder hacer la evacuación del hematoma. Entonces nos referimos justamente a eso. Pero ojo, eso es en ciertos tipos de hematomas, porque también hemos mencionado de que existen hematomas que están relacionados, por ejemplo, a tumores cerebrales o hematomas producidos por hemorragias producto de una malformación arteriovenosa rota. Entonces, en esas circunstancias ya va a cambiar un poco el panorama de la cirugía de mínima invasión, porque ahí obviamente ya la cirugía va a cambiar, la decisión va a cambiar. Entonces, cuando hablamos de cirugía de mínima invasión, es la mínima invasión al parénquima cerebral, utilizando esos dispositivos. A eso se refería. Excelente. Eh, Vamos a continuar. Marcelo, você pode ler a pergunta seguinte? Ah, sí, por supuesto. Muy buena plática, profesor Natal. Los entornos hospitalarios donde hay disponibilidad inmediata de terapia endovascular, se requeriría realizar un protocolo avalado por comités para iniciar rutinariamente el manejo de trombectomía quirúrgica, o cual cree que sea panorama actual en Latam para iniciar mayor escala de este manejo sin la contraposición de servicios de neurología clínica. Gracias. Bueno, qué bueno que se hace esta pregunta, porque nosotros nos referimos, cuando yo hablo de la competencia con neurología vascular y las posibilidades de neurocirugía vascular, es en centros donde se tenga toda la disponibilidad de material. Hablamos de centros grandes, generalmente de referencia, pero hay muchos sitios donde el material de terapia endovascular es muy costoso y muchos hospitales no tienen los recursos ni el personal entrenado para hacer estos procedimientos, porque ustedes lo saben que además de los insumos se requiere tener una sala de hemodinamia. También es como si fuera una cirugía, se tienen que tener elementos de enfermería, la sala, los insumos para poder hacer el procedimiento. Es mucho más fácil hoy por hoy, al menos en la actualidad en Latinoamérica, y eso lo hago extensivo a todos los países latinos, donde muchas veces es más fácil encontrar un neurocirujano que a un terapista endovascular con equipo, porque no se requiere ningún equipo especial para hacer la trombectomía quirúrgica, es el mismo material que utilizamos en cirugía convencional. Lo que tenemos que hacer es entrenar
a nuestros residentes para que sepan hacer el procedimiento, que no es nada complejo. Y en los sitios donde hay todas las facilidades, sí, hacer protocolos autorizados por los comités de éticas y de investigación para que se puedan hacer estudios aleatorizados, porque esto se ha quedado en una situación de números de lucha de poderes, pues si lo podemos llamar así. Y al final de cuentas, pues no se logra en un momento dado la aceptación abierta para un procedimiento que se antoja muy simple, puesto que lo vuelvo a repetir, es rutinario para nosotros la apertura de la cisura de Silva. Perfecto. Avanzando un poquito con las preguntas, para el doctor Francisco Meri voy a contar dos que hacen los estudiantes. Lo ha mencionado, pero quizás quieren que se recalque. ¿Cuáles serían medidas para el tratamiento temprano del aneurisma en las 24 horas para prevenir el desangrado? O sea, además de una cirugía, ¿cuáles cree, doctor Francisco Meri, que tienen que tomar en cuenta los estudiantes, que son medidas para prevenir el sangrado y en caso de que se encuentre que la presión arterial está demasiado alta, qué tipo de antihipertensivo cree que es el que se utilizaría con mayor seguridad? Doctor Meri, por favor. Ujú. Sí, muchas gracias por la pregunta. Parece que Erika ya la hizo esa pregunta. Eh, Básicamente, primero hay que ingresarlo a una unidad de cuidado intensivo o al menos intermedio, donde se puedan controlar, se puede poner línea arterial y se puede monitorizar, perdón, la presión de forma invasiva. Y idealmente, si bien las guías dicen menos de 140, creo que en pacientes que no tienen hipertensión endocriniana, lo ideal sería mantener un paciente con un aneurisma roto que todavía no se ha tratado alrededor de menos de 120 sistólica. ¿De acuerdo? Eso se puede lograr, el labetalol, lorapidil, cualquiera de los medicamentos se pueden usar. Quizás la labetalol puede ser una buena opción en la medida que estos pacientes tienen mucha descarga adrenérgica, puede ser una buena herramienta y es más económico que el lorapidil. Pero obviamente eso va eh, a ser elección del médico intensivista, cualquiera de las dos son buenas indicaciones. Otras cosas se han intentado, como el ácido tranexámico, pero la verdad es que ha aumentado el riesgo de complicaciones isquémicas, de infarto y trombóticas de otro tipo, entonces no ha contribuido en la mayoría de los pacientes a una reducción del riesgo de resangrado, salvo en poblaciones muy específicas donde se ha roto ya una vez y uno podría intentarlo antes, inmediatamente antes, o sea, ya había una rotura, una re-rotura y uno está esperando pabellón. Creo que esa podría ser una medida para intentarlo, pero no en la mayoría de los pacientes. Hay un estudio japonés también que dice que el uso de inyectora, especialmente cuando uno hace la angiografía diagnóstica, en especial dentro de las primeras 3 horas, podría contribuir, como aumenta la presión, con una inyectora a fondo, no una inyección manual en la angiografía, pudiera contribuir a rotura en la angiografía. Nosotros habitualmente hacemos inyección manual, en especial en aneurismas rotos, así que eso también podría ser un factor a considerar. Y obviamente uno dice 24 horas, pero mientras más pronto se pueda, es ideal de resolver el caso. Perfecto. Marcelo, você tem questões? Así, doctor Francisco Meri, me gustaría que usted hablasse un poco sobre el manejo de los baby aneurismas. Yo tengo algunos pacientes que accidentalmente se descubre la presencia de aneurismas muy pequeños, por ejemplo, 2 milímetros. ¿Cómo usted hace el manejo de esos pacientes? Estamos hablando de pacientes con aneurismas rotos, Marcelo, con hemorragia subemedida y aneurisma No, pequeño, no, no rotos, no rotos. no rotos, sí. Ok. Va a depender un poco de algunos otros factores. Habitualmente, cuando un aneurisma muy pequeño, uno en general los observa, en el fondo con métodos no invasivos, ya sea con angioresonancia o con angiotac.
Ahora, hay algunas poblaciones que en el fondo hay que sopesar otros factores de riesgo. Por ejemplo, un paciente que está en control por una hemorragia subaracnoidea previa y tiene un aneurisma, aunque sea de 2 milímetros, ese paciente tiene un riesgo de rotura eh, eh, del segundo aneurisma, aunque sea pequeño, aunque sea micro, eso probablemente uno sería candidato a tratamiento, en especial en pacientes jóvenes. Lo otro son aneurismas de novo, que uno, por ejemplo, está siguiendo un paciente pensando en que va a reservar tratamiento en caso de crecimiento, se detecta un nuevo aneurisma que crece durante el seguimiento. Ese aneurisma también tiene un riesgo de rotura entre 3 a 10 veces superior a cualquier otro según el tamaño. Entonces, también en un paciente joven podría ser un candidato a tratamiento. Y la otra población es pacientes con historia muy fuerte familiar, en que probablemente tienen fibrodisplasia en la familia, donde hay antecedentes de hemorragia subaracnoidea en la familia. También en pacientes muy jóvenes uno podría considerar tratamiento, en especial en pacientes con aneurismas pequeños que son muy irregulares. Eh, y, eh, por ejemplo, estoy hablando de eh, a ver, hay también aneurismas que son como ampollas de sangre tipo blister, pero eso habitualmente uno los ve en contextos de aneurismas rotos, ¿ya? O entonces en eso es otro capítulo aparte, ahí sí o sí hay que tratarlo en fondo aunque sean baby aneurismas, pero en el fondo aneurisma ateromatoso sacular clásico es el protocolo que te estoy describiendo, Marcelo. Perfecto. Gracias, gracias, muy claro la explicación. Eh, Había una pregunta para José Hacha. Eh, Tengo algunos pacientes que desarrollaron con la hemorragia intraparenquimatosa y necesitan del uso de anticoagulación. Por ejemplo, tiene una cardiopatía, algo así. Entonces es fundamental mantener anticoagulación en esos casos. Como, o que deve o cirurgião hacer un caso de paciente, por ejemplo, sobrevive hacia la reintroducción de anticoagulación o es completamente contraindicado? ¿Cuál es su opinión? Mira, definitivamente la anticoagulación se suspende. Es así que, por ejemplo, dentro de las causas de sangrado espontáneo, también nosotros tenemos las causas producidas o las hemorragias producidas por anticoagulantes, ¿no? Entonces, lo que se hace es justamente revertir los efectos de los anticoagulantes. Muchos utilizan la vitamina K, por ejemplo, para revertir digamos, el efecto de la warfarina, ¿no? Y obviamente, pues, existen otros fármacos, por ejemplo, para revertir estos efectos que producen los anticoagulantes directos, ¿ya? Entonces, definitivamente el uso de anticoagulantes se tiene que, digamos, no utilizar. Obviamente, pues que el paciente que tiene esta patología tiene que ser manejado de forma minuciosa en la unidad de cuidados intensivos, donde estrictamente se maneja la hipertensión arterial y obviamente si tiene alguna patología cardíaca de fondo, llámese una arritmia de diferente tipo, obviamente que el manejo intensivo cardiológico es fundamental, pero para nosotros no podemos reiniciar la anticoagulación definitivamente. ¿Ya? Entonces ese concepto para la parte quirúrgica hay que tenerlo muy claro. Si no, se corre el riesgo de, pues No, obviamente que se perpetúe el sangrado. Sí. no, yo estoy hablando más Perfecto. tarde. El paciente sobrevive meses después de la Ah, no, recuperación de claro. la cirugía. No, sí, 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 sí. No, definitivamente ya cuando sale de toda la etapa aguda, ¿no? de este problema y obviamente ya se estabilizó la presión y es un paciente que requiere de, obviamente, el tratamiento anticoagulante por diferentes patologías, eso se reinicia. Generalmente a partir del tercer mes, del sexto mes, cuando ya el paciente está pues estable y obviamente pues Te llamo se en un tenga ratito. la posibilidad.
Ya, pero sí, sí, Una sí se debe campaña. reiniciar. Eso generalmente puede ser manejado en conjunto con los cardiólogos y los intensivistas. Sí. Perfecto, Sí, Marcelo. Hay gracias. una pregunta de Héctor Escalante, yo creo que es para el doctor Edgar Natal. Si después de una trombectomía quirúrgica utilizan algún esquema anticoagulante, ¿cómo lo maneja usted, doctor Natal, después de una trombectomía quirúrgica?